Voy a leer aquí la Nueva Traducción Viviente, es una versión muy especial, dice 1 de Pedro 2:9. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Amén. Dios bueno. Aquí estamos, Señor, esta mañana frente a tu palabra, en este hermoso tiempo de alabanza, de adoración. Ayúdanos, Dios, a meditar y abrir nuestros propios corazones a lo que esta palabra tiene para decirnos. Y que esa palabra, oh Dios, haga en nosotros lo que tú quieres y no vuelva a ti vacía, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Esta mañana yo quiero hablar de una misión singular. Una misión singular. Singular significa algo muy, muy especial, muy único. Algo que no tiene comparación, no tiene paralelo, no tiene semejanza a ninguna otra cosa. Una misión singular. En el África hay un país que se llama Burkina Faso. Allá hay una iglesia cristiana bastante fuerte. En Burkina Faso hay un creciente número de creyentes, pero también es una región del mundo donde predomina de una manera sumamente fuerte y sumamente militante y agresiva el islamismo y la religión musulmana. La actitud del islamismo hacia el cristianismo es de absoluto repudio, de absoluto rechazo, al punto de llegar a la violencia, literalmente, como desgraciadamente suele pasar frecuentemente. Allí en la foto estamos viendo el bautismo de un chico en Burkina Faso, una iglesia cristiana de Burkina Faso. Un bautismo que obviamente es bíblico y es un bautismo como el que celebramos nosotros también en nuestras propias iglesias hoy, por el que muchos de nosotros hemos pasado. Generalmente es un momento para quienes se bautizan y proclaman a Cristo como su Salvador. Es un momento de mucho gozo, un momento de mucha reverencia y mucha realización espiritual. Y yo pienso que aquí está siendo igual en esta ceremonia de bautismo. La única diferencia con esta ceremonia de bautismo es que el pastor que está allí bautizando a ese chico, el pastor es el de camisa blanca, fue asesinado pocas horas después de haber hecho ese bautismo. Eso sucedió en Burkina Faso por parte de los grupos radicales del islamismo conocidos más como ISIS. También en Cuba sucede algo un tanto parecido. Allí en Cuba, cambian la diapositiva, en Cuba hay también una fuerte presencia cristiana. La iglesia cristiana en Cuba es sumamente fuerte, más de lo que nosotros pudiéramos imaginar. A pesar de la férrea y también violenta
represión y oposición del comunismo cubano. Lo que nosotros estamos viendo en la foto es un pequeño templo donde se reúne en algún lugar de Cuba una pequeña iglesia cristiana. Un día, muy temprano en la mañana, el pastor de esta iglesia recibió por parte de algunos de los miembros la noticia de que el templo donde se reunían estaba siendo demolido. El gobierno cubano envió un grupo de hombres que con mazos en su mano comenzaron a demoler las paredes. El pastor y algunos miembros de la iglesia corrieron rápidamente y se opusieron al trabajo que estos hombres estaban haciendo. Ellos alcanzaron a derribar las paredes del templo por todos lados, pero la iglesia todavía continúa reuniéndose en ese lugar, a pesar de la oposición, a pesar de la represión. La iglesia en Burkina Faso sigue creciendo de una manera inexplicable. La iglesia en Cuba crece de una manera inexplicable, tanto que los respectivos gobiernos o quienes se oponen en esos lugares no pueden explicárselo. En esos lugares las iglesias han sido presionadas a renegar o a negar su fe, a abandonar su fe, pero los creyentes fieles se han mantenido firmes a pesar de todo. Yo pienso en iglesias en entornos urbanos o en entornos domésticos. Yo pienso en iglesias en vecindarios, donde la iglesia es objeto de observación por parte de la gente, o a veces la iglesia es objeto de cuestionamiento por parte de otros, o de fuerte oposición de aquellos que ven en la iglesia una amenaza. Yo pienso en la iglesia en culturas contrarias a la fe cristiana, allí donde los creyentes cristianos que van surgiendo no son muy aceptados, no son muy queridos, y en cualquier momento pueden ser atacados, pueden ser rechazados. Pero pienso también en cuán necesaria es la iglesia en esos contextos. Al punto de que Dios ha mantenido, ha protegido, ha preservado su iglesia en espacios como esos, porque la iglesia es absolutamente necesaria. Y en medio de todo eso, la iglesia debe cumplir una misión singular. Y yo quiero hablar esta mañana de esa misión. No meramente, o mejor, la misión de la iglesia no se reduce meramente a ir de misionero a otro lugar para comenzar una iglesia nueva. No, la misión de la iglesia no se reduce a eso. La misión de la iglesia comienza con algo más específico. La misión de la iglesia, a la que la iglesia está llamada, es a ser como Jesús. La iglesia está llamada a manifestar el carácter de Jesús, a manifestar lo que era la forma de pensar, de actuar, de obrar de Jesús en medio de contextos opuestos o de contextos difíciles. Vaya misión la que la iglesia tiene. Por eso en el versículo 21 del capítulo 2, allí el apóstol Pedro dice: pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. En medio de todo ese contexto de oposición y de represión, la afirmación que Pedro hace es sumamente no solo oportuna, sino que es una afirmación necesaria y es un reto demasiado grande para la iglesia. Lo que Pedro está tratando de decir es que la iglesia es un pueblo singular.
Singular en el sentido de que no hay nada, absolutamente nada parecido a la iglesia en el mundo. No hay nada semejante a la iglesia en el mundo. No la ha habido en toda la historia ni lo habrá jamás. La iglesia es una comunidad, es un pueblo único en el mundo. Absolutamente diferente a cualquier otra organización o a cualquier otro grupo humano. Pero como pueblo singular, la iglesia está encaminada por la misericordia de Dios en una misión igualmente singular. Una misión única, una misión que no se parece a ninguna otra misión, una misión que solo la iglesia puede cumplir. Y es esa misión la que nos recuerda lo que somos. Cuando Pedro escribe esta epístola a una iglesia perseguida, a una iglesia asediada por aquellos que la odiaban y que querían eliminarla o desaparecerla, Pedro les recuerda, o mejor, los lleva a pensar a que recuerden quiénes son. Amén, hermanos. Pedro dice, acuérdense quiénes son ustedes. La iglesia es mensajera del cielo. La iglesia ha sido designada para comunicar un mensaje poco común, poco aceptado, poco querido, poco esperado, y hacerlo como jamás nadie lo haría. Jesús lo dijo en el Sermón del Monte. Jesús le advirtió a sus discípulos y a lo que habría de llegar a ser la iglesia en el futuro. En el Sermón del Monte Jesús se lo dijo. Él dijo, pero yo os digo, ama a tus enemigos. Ora por los que te persiguen. Vaya misión esa. ¿Vamos entendiendo esto? Ama a tus enemigos. Ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos. Y si nosotros entendemos que cada uno de nosotros somos iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, y que por tanto, como en un cuerpo hay unidad y adhesión, nosotros debemos ser un cuerpo unido para presentar también, para mostrar al mundo la imagen y el carácter de Jesús. Y si entendemos que cada uno de nosotros somos iglesia, entonces la misión de la iglesia es la misión de cada uno de nosotros. Y somos llamados a cumplir esa misión donde quiera que vayamos. Entonces, hermanos queridos, esto nos lleva a pensar en tres cosas esenciales a la luz de todo esto. La pregunta es, ¿en qué consiste realmente la misión de la iglesia? A la luz de lo que Pedro dice aquí en su epístola. Bueno, la primera cosa que tenemos que mirar aquí es que la misión de la iglesia es una misión que nace de su condición. La misión de la iglesia es una misión que nace de su condición, de lo que la iglesia es. El diccionario define la palabra condición como naturaleza, índole o propiedad de las cosas o las personas. Nosotros podemos decir que la naturaleza de una persona es ser una persona amable o una persona irascible. Y diríamos, esa es su manera de ser, esa es su naturaleza. Es así como él o ella es. Y la iglesia tiene una condición peculiar, una condición singular. Y es esa condición la que define su misión. Es de allí de donde nace su misión. La condición de la iglesia es tan singular o tan especial que no tiene ningún sentido verla comprometida en algo para lo cual no fue diseñada.
La iglesia no fue diseñada ni para la guerra, no fue diseñada para la política, no fue diseñada para el lucro. La iglesia no fue diseñada para la diversión. La iglesia no fue diseñada tampoco para el abuso y la explotación religiosa. En realidad, la condición de la iglesia es la que define su misión, así como se diseña y se construye un avión para volar y transportar gente de un lado a otro. Alguien podría fabricar un avión y después comenzar a promocionarlo y presentarlo, ofrecerlo al mercado como el mejor avión. Y probablemente va a hablar de sus características, de las características propias de ese avión. Este avión tiene un excelente fuselaje, está construido en el mejor material imaginado, tiene unos excelentes y poderosos motores, este avión tiene una excelente aerodinámica, este avión es así y así, y es lo mejor. Habla de las características del avión. Asimismo, la iglesia fue creada por Dios, fue diseñada por Dios para una función especial, con unas características especiales para esa misión que le ha sido encomendada. En la versión Reina Valera, que generalmente es la que nosotros usamos, dice que las características esenciales de la iglesia son que la iglesia es un linaje escogido, la iglesia es un real sacerdocio, la iglesia es un pueblo que fue adquirido por Dios, la iglesia es una nación santa. Esas son las características que hacen singular, especial a la iglesia. Algunas de esas características eran propias del pueblo de Israel, pero esas bendiciones, esas características que Dios había dado a Israel, le fueron otorgadas después a la iglesia. Entonces Pedro hace una comparación y él trata de hacernos entender que una de las mayores preocupaciones que él tiene es que los creyentes, los que forman parte de la iglesia en el Nuevo Testamento, lleguen a ser testigos dinámicos ante un mundo que no es creyente y que procuren no fallar, así como lo había hecho Israel una y otra vez en el Antiguo Testamento. Pedro describe cómo la iglesia está bajo el escrutinio del mundo. La iglesia está bajo el escrutinio del mundo. Y la conclusión que el mundo saca de la iglesia no es la mejor. La iglesia es vista como el peor problema de la sociedad. Aquí en el versículo 12 del capítulo 2 de Primera de Pedro, el apóstol dice: procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. En la versión Reina Valera dice: para que así como murmuran de vosotros como malhechores. Y ese escrutinio u opinión que el mundo se ha formado de la iglesia en muchas esferas, dice Pedro, tiene que ser refutado. Y la única manera de refutarlo, dice él aquí, es por medio de una buena manera de vivir entre la gente. Amén, hermanos. Una buena manera de vivir entre la gente. Y yo pienso que allí es donde está la misión de la iglesia. Vuelvo y digo, está muy bien que alguien se vaya de misionero a otro continente o a otro país, donde quiera que sea. Eso está perfectamente bien. Pero la misión de la iglesia nace siendo como Cristo y reflejando el carácter de Él, viviendo entre la gente. En el capítulo 2, aquí de Primera de Pedro, él abarca las esferas principales de la sociedad. Por ejemplo, él
habla de los gobernantes y dice que la iglesia debe someterse a los gobernantes. O sea, la iglesia es llamada a acatar la autoridad del gobierno o a acatar la autoridad de la constitución de su país. Pedro habla también del mundo laboral. Él dice que las personas que trabajan como empleados para otros, en el tiempo de Pedro eran los esclavos, los siervos. Quizás hoy en día hay todavía alguna forma de esclavitud en el mundo laboral en muchas partes, pero Pedro dice que si alguien trabaja como empleado para otra persona, debe procurar hacerlo con honradez, debe procurar hacerlo con excelencia, como si lo hiciera para el Señor. Debe reflejar a Cristo en su responsabilidad laboral. Y Pedro habla también de la esfera familiar. Él dice, las esposas cristianas que tengan esposos no creyentes, vivan delante de ellos con toda honradez, con toda honestidad, con todo respeto por sus esposos, para que ellos, por medio de su conducta, puedan llegar también a conocer a Cristo y entregar su vida a Él, y viceversa. Pedro le habla también a los esposos cristianos que no tengan que tengan esposas no creyentes. Pedro les dice: esposos, amen a sus esposas y considérenlas y respétenlas como el vaso más frágil. Trátenlas con delicadeza y con verdadero amor. Reflejen a Cristo en esa relación. En ese sentido, la iglesia tiene una misión en el mundo que debe mantenerse aún a pesar de la oposición. La misión de la iglesia nace de su condición. Pero por otra parte, esa misión de la iglesia es una misión que tiene que ver con su pasado. Tiene que ver con su pasado. Leo aquí lo que dice la versión Reina Valera. Pedro dice: Él os llamó de las tinieblas a su luz admirable, dice Pedro. Él los llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Mire la cosa tan fuerte que Pedro está diciendo aquí. La palabra para pueblo que tiene aquí la versión Reina Valera es una palabra que también se puede traducir gente. Gente, pueblo o gente. Lo que Pedro está diciendo es: ustedes en otro tiempo no eran ni siquiera gente. Ustedes en otro tiempo no eran nada. Antes de conocer a Cristo, espiritual o moralmente, ustedes no eran nada. No eran pueblo. Pero ahora, después de que conocieron a Cristo, lo que sea que fuere quedó atrás y ahora son pueblo, ahora son gente, ahora son alguien para Dios. Entonces viene aquí la pregunta: ¿qué es la iglesia? Después de todo, ¿qué es la iglesia? Y nosotros pudiéramos decir, bíblicamente hablando, en el sentido más estricto, iglesia es la comunidad de hombres y mujeres redimidos por Cristo, que han confesado a Jesucristo como su Salvador único y suficiente, que se han arrepentido de verdad, dejaron un camino que llevaban, dieron vuelta y se volvieron a Dios, y ahora siguen a Cristo de acuerdo a sus principios y a sus mandatos. Si nosotros miramos bien, la iglesia en el Nuevo Testamento refleja esa definición. Por ejemplo, cuando Pedro mismo dice que los seguidores de Cristo han huido de la corrupción que hay en el mundo. Eso significa que hay un pasado que quedó atrás. Definitivamente quedó atrás. Han huido de la corrupción que hay en el mundo. Pero también dice Pedro: fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. O sea, hay algo que quedó atrás, una manera de vivir vacía, sin sentido, sin Dios, una forma vana de vivir quedó atrás. Fuisteis rescatados.
Pero el creyente cristiano también es uno que ha dejado atrás un pasado. Ha dejado atrás un pasado. Como dice el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, esto erais algunos de vosotros. En 1 Corintios 6, Pablo dice, esto erais algunos de vosotros. Pablo dice, que quienes eran incrédulos ahora creen. Pablo dice que los que eran o que estaban involucrados en pecados inmorales, en pecados sexuales, ahora ya se han sustraído de esa forma de pecado. Los que eran adúlteros han dejado de ser adúlteros. Los que eran idólatras han dejado de adorar ídolos. Los que eran homosexuales dejaron de ser homosexuales. Los que eran afeminados dejaron de ser afeminados. Los que eran ladrones dejaron de ser ladrones. Los que eran borrachos dejaron de ser borrachos. Pablo dice, esto erais algunos de vosotros, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron transformados, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Un pasado definitivamente quedó atrás. Hubo una transformación y ese pasado fue absolutamente borrado. Pablo mismo dice, de él mismo, dice, escribiendo a los Gálatas, ustedes saben o han oído acerca de mi conducta en otro tiempo. Ustedes saben que yo perseguía sobremanera a la iglesia. Y ustedes saben también que muchos creyentes cristianos fueron encarcelados o fueron asesinados, y cuando eso pasó, yo di mi voto, yo di mi autorización. Pero luego Pablo dice, pero Dios me apartó para que yo lo predicara. Entonces la tarea misionera que Pablo asumió tenía que ver con su pasado. Nosotros no podemos olvidar nuestro pasado y tampoco podemos olvidar de dónde fuimos sacados y qué llegamos a ser. Si es que realmente hemos llegado a ser algo diferente en Cristo Jesús. Nosotros no podemos negar nuestro pasado. Nosotros habremos confesado nuestro pasado a Cristo, lo que haya sido nuestra vida antes de Cristo, la confesamos y nos apropiamos de su perdón. Pero nuestro pasado siempre nos recordará lo que fuimos, para que podamos comprender lo que hemos llegado a ser y en lo que consiste nuestra verdadera misión. La tarea misionera que Pablo asumió tenía que ver con su pasado, tenía que ver con decirle a otros, esto es lo que yo fui, pero esto otro es lo que ahora soy. Y esto es lo que soy. La misión de la iglesia tiene que ver con su pasado, del cual fuimos rescatados por la gracia de Dios. La característica principal de las iglesias evangélicas, al menos en su mayoría, es que están formadas de personas que fueron rescatadas de la esclavitud del pecado, de una vida vacía, de una vida de engaño religioso, de una vida de adicciones, de una vida de inmoralidad o de una vida sin sentido, sin propósito, pero fueron rescatados. Y eso significa que mis actitudes de hoy, mi conducta de hoy tiene que demostrar que ese otro tiempo, como Pablo decía a los Gálatas, ese otro tiempo quedó atrás. Mis actitudes de hoy, mi conducta de hoy tiene que ser una predicación abierta que proclama a Cristo, que Cristo ha hecho en mí una obra inconmensurablemente grande, sobrenaturalmente grande. Y cuando yo puedo predicar a través de mi vida y de ese cambio que ha habido en mí,
a quien me observa o al mundo que me observa, lo que estoy diciendo en realidad es: Cristo me cambió. He resuelto he hecho serios cambios morales en mi vida. He resuelto mis resentimientos y mis rencores. He reparado mis relaciones rotas. No busco venganzas. No digo vulgaridades. No levanto mi puño contra nadie. No reniego de Dios. Ahora soy diferente. La manera más efectiva de predicar, hermanos queridos, es demostrando la diferencia de lo que somos hoy con respecto a nuestro pasado. Entonces, la condición de la iglesia en relación con su pasado es que la iglesia es una comunidad de pecadores. Amén. La iglesia es una comunidad de pecadores que fueron rescatados y transformados por Cristo para demostrar ante el mundo lo que Dios hace con una persona que se arrepiente y por tanto tiene y proclama un mensaje que tiene que ver con su pasado. Y finalmente, la misión de la iglesia entonces es anunciar las virtudes de Cristo. Dice Pedro: fuisteis llamados para que anunciéis. No, la misión es que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Nosotros nunca podremos saber de qué manera la vida nos va a exigir dar testimonio de nuestra fe. Nunca podremos saberlo. En Burkina Faso, un pastor fue secuestrado por un grupo radical islámico con 2 de sus hijas y un grupo de miembros de su iglesia, y se los llevaron a un lugar, dice, en el monte. Allá en ese lugar ellos pretendieron adoctrinar al pastor y a su grupo en la doctrina del islamismo, que rechazaran a Cristo y aceptaran el islamismo. Y los trataron inicialmente muy bien, les dieron alimento y demás, insistiéndoles que aceptaran y confesaran el islamismo. Una de las hijas del pastor se puso de pie ante sus secuestradores y con toda firmeza les dijo: ninguno de los que estamos aquí se va a convertir en musulmán. Luego 6 de ellos, o peor, un grupo de ellos fueron liberados, incluyendo las hijas del pastor. Pero 6 que quedaron, incluyendo el pastor, fueron asesinados inmediatamente. ¿Saben, hermanos? Yo diría que en ese momento o en esos momentos estos creyentes anunciaron las virtudes de aquel que los llamó. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? La historia está repleta de casos de hombres y mujeres que generalmente son conocidos como mártires, que entregaron su vida por causa de su testimonio, porque se negaron a la idolatría, se negaron a la inmoralidad, se negaron a seguir caminos de violencia o se negaron a odiar o a discriminar, pero sí se pusieron en pie ante una comunidad o una sociedad que los reprimía para decir: Cristo es el Señor, Cristo es el Señor de mi vida. Yo me pregunto, cuando miro la historia de la iglesia y veo las escenas de los creyentes cristianos lanzados a las arenas de los coliseos romanos, a las jaurías de leones y tigres hambrientos, yo me pregunto qué clase de cristianos seríamos nosotros hoy si nos viéramos en medio de una manada de leones hambrientos.
¿Qué clase de cristianos somos llamados a ser en medio de gente que no cree, en medio de gente que es indiferente, en medio de gente que quiere establecer costumbres inmorales, en medio de gente que nos odia, nos ataca? ¿Qué clase de cristianos vamos a ser en la medida en que la injusticia, o vivimos en un mundo de injusticia que crece cada día más? ¿Qué clase de cristianos hemos de ser ante la más aberrante cada día demostración de violación a la democracia? ¿Qué clase de cristianos vamos a ser ante la creciente oposición y persecución en el mundo? Solo nos queda hacer lo que Pedro le aconsejó a la iglesia, lo que Jesús le enseñó a la iglesia. Es el único camino: demostrar, anunciar las virtudes de Cristo, demostrar su amor, su misericordia, su paciencia, su benignidad, su espíritu perdonador, su gracia, su sana tolerancia. ¿Y saben por qué? El apóstol Pablo dijo: no hagan justicia por su propia mano, no pretenden obtener justicia por su propia mano o por sus propios medios o por sus propios esfuerzos. No, encomienden la causa a aquel que juzga rectamente, y a su tiempo Él dará el pago. Antes, hermanos queridos, antes de conocer a Cristo, nuestras vidas tal vez no decían nada, no tenían un mensaje que comunicar, pero ahora que conocemos a Cristo somos un aviso luminoso. Jesús un día sanó a un hombre que estaba endemoniado. Se lo conoce como el endemoniado gadareno. Todo el mundo conocía al endemoniado gadareno como un hombre inmoral, un hombre vulgar, un hombre violento, un hombre lleno de odio, de amargura, un hombre poseído por el mal. Todo el mundo lo conocía. Pero Jesús un día vino donde él y lo sanó, lo liberó y lo dejó en su juicio cabal. Para este endemoniado gadareno en ese momento hubo un antes y hubo un después. Y el endemoniado gadareno, una vez sanado, le dijo a Jesús: Señor, yo quiero unirme a tu grupo. Pero Jesús le dijo: no, yo prefiero que tú vayas a los tuyos, a tu familia y a quienes te conocen, y les digas cuán grande misericordia ha tenido Dios de ti hoy. Así como tu familia y otros conocieron tu pasado, conocieron cómo eras, ahora ellos necesitan conocer tu nuevo presente. Necesitan conocer quién eres ahora, qué has venido a hacer ahora y por medio de quién has venido a ser esa nueva persona que eres. Reflexionemos en el reto que tiene el cristiano en el contexto de su entorno. Yo pienso que nuestra vida debe ser un testimonio constante, pero un testimonio entremezclado en el medio. Los cristianos estamos en todas partes. Por tanto, como cristianos tenemos la oportunidad de influir en todas partes, demostrando con nuestra vida la diferencia entre el error y la verdad, entre el amor y el odio, entre la luz y las tinieblas, entre la esperanza y la desesperación, entre la inmoralidad y la rectitud. Hermanos queridos, puede ser que ese reto de reflejar a Cristo, de mostrar las virtudes de Cristo, puede ser que ese reto te esté esperando hoy, a ti o a mí, hoy o mañana, con un gobierno agresivo, o puede ser que nos esté esperando al llegar a la casa con un cónyuge agresivo o difícil, o puede ser que nos esté esperando mañana al presentarnos en el trabajo o en cualquier otro momento de nuestra vida. Pero allí es donde somos llamados a mostrar las virtudes de aquel que nos llamó. Yo estaba mirando algunos videos esta semana y fotos
de cómo a raíz de lo sucedido, lo que sigue sucediendo en Venezuela, vi grupos de personas, de gente, mientras unos se levantan contra el gobierno, contra la situación y se enfrentan con las Fuerzas Armadas de Venezuela y ya van yo no sé cuántos muertos y desaparecidos y gente metida en la cárcel, justa o injustamente. En esa forma, algunos quieren de veras encontrar una solución a la situación. Pero también vi multitudes de personas en diferentes ciudades de Venezuela arrodillados en la casa, arrodillados en la calle o en algún parque, en algún lugar, clamando a Dios porque haga justicia. Yo creo que el pueblo cristiano tiene que llegar a comprender cuán importante es su presencia en el mundo, pero también comprender cuál es la forma correcta de afrontar una situación difícil, una situación de persecución, de injusticia, o una situación de amenaza, o una situación en la que esté en riesgo mi vida, mi familia o mi futuro. Qué singular misión tenemos como iglesia: reflejar el carácter de Cristo en todas nuestras circunstancias. Así que, hermanos, afirmémonos en nuestra decisión de cumplir con la misión de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Y saben por qué? Porque somos iglesia. Porque tú eres iglesia, porque cada uno de nosotros somos iglesia. Así que déjenme decirles esto: iglesia, a donde quiera que fueres, recuerda quién eres. Amén. Iglesia, donde quiera que fueres, recuerda quién eres. Que el Señor está con nosotros. Incline su rostro y ore, por favor. Dios bueno, Dios de toda gracia, te alabamos en esta hora, Señor. Te alabamos y te damos gracias por esta palabra, pero también te damos gracias por estar con nosotros. Y te damos gracias por mostrarnos el camino correcto. Nosotros somos dados, tenemos la tendencia a seguir el camino que mejor nos parece, a seguir el camino que mejor nos promete sacarnos de dificultades o solucionar nuestros problemas o traernos la satisfacción que nuestra vida o nuestra alma o nuestro cuerpo requieren. Pero seguimos los caminos equivocados y nos damos cuenta cuando de pronto vemos, Señor Dios, que las cosas no funcionan como se esperaría que funcionaran, y no funcionan porque no estamos siguiendo el camino que tú nos has señalado: el de obedecer tu palabra, el de ser hombres y mujeres que tomemos en serio tu palabra y la apliquemos y la asumamos y la interioricemos y nos abracemos a ella y la hagamos parte de nuestro pensamiento, de nuestro sentir, de nuestro corazón, de nuestra vida. Señor Dios, gracias por hacer de nosotros iglesia y por hacernos una iglesia con una misión tan singular como esta: comunicar las virtudes, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Señor, esto es un reto muy grande. Es un reto demasiado grande, mucho más grande que nosotros mismos, más grande que nuestras propias fuerzas o nuestra propia capacidad. Por eso, Señor, necesitamos de ti. Necesitamos, Señor, asirnos de tu mano y que seas tú por tu poder el que nos lleve, nos encamine para que de verdad, Señor, podamos cumplir esa misión y en toda circunstancia de nuestra vida, en toda situación difícil, en toda situación injusta, en toda situación apremiante, sepamos reflejar el carácter de Jesús, el amor de Jesús, la paciencia de Jesús, la misericordia de Jesús, la compasión de Jesús, la esperanza de Jesús. Que sepamos, Señor Dios, anunciar esas virtudes, todo lo que Jesús es y lo que Él quiere ser a través de nosotros. Perdónanos nuestra humanidad, perdónanos lo débiles que somos, perdónanos nuestros errores, equivocaciones, nuestros pecados, pero siempre entendemos que tenemos
una constante oportunidad de seguir aprendiendo, de seguir creciendo, de seguir siendo más lo que tú, Señor Dios, quieres que seamos. A ti sea la honra y la gloria y la alabanza por siempre. Padre, en tus manos estamos y te rogamos que bendigas nuestras familias, nuestros hijos, a nuestro país. Abraza a nuestro país, Señor. Abraza Colombia. Mueve a este país más al arrepentimiento, a buscar tu rostro, tu presencia. Abraza a Venezuela. Abraza a esa nación vecina a nosotros que está pasando por estos momentos tan difíciles de tanto abuso y de tanta injusticia. Abraza a esa república de Venezuela, Señor. Abraza a estos países por los que Cristo murió y derramó su sangre en la cruz. Abraza a toda Latinoamérica con tu amor, con tu gracia. Pero levanta, Señor, en todo este entorno una iglesia fuerte, una iglesia que sepa cumplir con esa misión de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Padre amado, guárdanos, te lo ruego, y guíanos por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Denle ese gran aplauso.